Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a continuar donde quedamos en el nombre del Señor. Estamos en Apocalipsis. Vaya por favor a Apocalipsis. Capítulo 2. Ahí hemos estado analizando y hemos estado hablando acerca de la espada, entendiendo que la espada es la palabra ¿de quién? De Dios. Y que debemos aprender a usar correctamente la espada para poder vencer a nuestros enemigos espirituales. Porque en nuestra vida siempre tendremos enemigos. Y el campo de batalla donde se llevan a cabo todas estas luchas es la mente. Recuerde eso, es nuestra mente. Por eso todo empieza ¿en dónde? En la mente. Allí fue donde el Señor ubicó todo, ¿no? En la mente. Ya de allí no es que el Señor sea exagerado, porque algunos piensan que lo que el Señor dice, no, pues eso, Él lo dice ya para condenación. No, las cosas que el Señor dice no son para condenación, sino para que entendamos cómo es que es la cuestión espiritual. Por eso Él dijo, ustedes han oído, y lo han oído porque está escrito en la Torá, ¿sí? El que adultere, ¿sí? El que esté con una, no adulterarás, el que esté con una mujer, ¿sí? Que no sea su esposa, eso se llama adulterio. Pero yo les digo que el que mire a una mujer para codiciarla, ya que adulterado. Y el Señor enfocó el problema donde es en la mente, porque todo empieza acá, en la mente. Y si usted no sabe luchar y le da rienda suelta a todo lo que se le viene a su mente, pues terminará ¿qué? Haciendo todo eso, lo terminará ejecutando. Entonces el Señor lo que está es advirtiendo las cosas. Él está elevando las cosas y nos está enseñando, es en la mente. Por tanto, nosotros tenemos todos los días que luchar, y es una lucha continua porque somos humanos. ¿O será que yo soy el único al que le vienen esos pensamientos raros a veces? ¿Ah? ¿Será que yo soy el único? ¿Hay alguien aquí que le venga algún pensamiento raro? Aunque sea un hito en la vida, nada más. Hipócritas. No, algunos no, pues yo, no, pastor, yo santo, ¿sí? Hay que hacerle una imagen, hermano, entonces ya, tenemos que entonces rendirle culto. Todos los días, mis amados. Si cada día que comienza es una nueva misericordia, también lo es una nueva lucha. Amén. Sí, ojo con eso. Si cada día que comienza es una nueva misericordia de Dios, porque dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, entonces cada día es una nueva misericordia, pero cada día traerá su lucha. Y el día de ayer ya pasó, y si usted venció, amén, pero le toca enfrentar el día de hoy. Entonces no puede excusarse, ay no, pero es que el día de ayer yo vencí. Sí, gloria a Dios, pero el día de ayer ya pasó. Ahora tiene que enfilarse para una nueva lucha. Y entender que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, como dice la palabra, las armas de nuestra milicia son poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para destrucción de qué? De fortalezas. Y que nuestra lucha no es una lucha carnal en realidad. Es decir, no es una lucha que nosotros vayamos a ganar en nuestra carne, sino que es espiritual. Y es la mente la que toca el enemigo. La mente. Por eso nosotros debemos entender que tenemos la mente ¿de quién? Del Mesías. Y siempre estarnos vistiendo del Mesías. Tenemos la mente del Mesías. Y tenemos que saber cómo luchar. Porque si no sabemos cómo luchar, si no tenemos el entrenamiento, pues seremos vencidos. Si usted envía a una persona a la batalla y no le ha dado el entrenamiento suficiente, esa persona al poco tiempo estará muerta. Si la persona, usted le entrega a una persona una ametralladora, a un soldado, vaya, y ni siquiera sabe cómo se dispara eso, ni siquiera sabe cómo sacar el seguro, cómo se le mete el proveedor, cómo se recarga,
Si ni siquiera sabe algo de defensa, va a ir a la batalla y no sabe por lo menos las cuestiones básicas para enfrentar una guerra, pues está mandando a una persona a que lo maten, lo está poniendo de carne de cañón, sencillamente. Porque no sabe cómo hacerlo. Por eso nosotros como creyentes, lo primero que debemos entender es que todos los días tenemos que una lucha. Y eso es cotidiano, es todos los días. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Él tenía un aguijón en la carne, allí, algo que estaba allí que dándole, y el Señor, por favor, quítalo de mí, Padre, por favor, quítelo. Y él dice, y le he rogado, ¿sí? 3 veces le he rogado al Señor, quítalo. Y Él me dice, bástate mi gracia. Es decir, es por la gracia de Dios que nosotros podemos enfrentar las cosas. Todos los días tenemos una lucha. Desde que salimos de nuestra situación de esclavitud espiritual, desde el momento en que cada uno de nosotros empezó a caminar hacia el Señor, su vida de regreso, estamos regresando al Señor, nuestra vida está de regreso a nuestro Dios, cuando aceptamos el Evangelio, y el Evangelio demanda transformación, demanda cambio, y lo primero que el Evangelio demanda es dar la media vuelta, no seguir por el camino de pecado, sino devolvernos hacia el Señor. En vez de estarnos alejando, nos demanda ¿qué? Acercarnos. Desde ese momento en que usted decidió dar la media vuelta, desde ese momento se levantan los enemigos espirituales y vamos a tener que luchar todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él nos llame. O bien sea que Él nos llame o sea que Él venga. Yo espero, Señor, por favor, ven por nosotros. Todos los días, todos los días. Es la realidad del creyente. Puesto que el enemigo de una u otra manera querrá que nosotros volvamos ¿qué? Atrás, desanimarnos para que volvamos a Egipto espiritual. Y eso es lo que tenían aquellos pueblos enemigos de Israel. Cuando Israel salió de Egipto, salían en oposición a Israel, y lo único que buscaban esto era desanimarlos, decepcionarlos, para que muchos de ellos dijeran, volvámonos a Egipto. Y sencillamente muchos salieron de manera física de Egipto, pero su corazón se había quedado atrapado en Egipto. Y por eso dice la palabra que muchos murieron y perecieron en el desierto, porque su corazón nunca se pudo desarraigar. ¿De dónde? De Egipto. Ahí quedaron. Por eso el creyente es probado todo tiempo, a toda hora. Está siendo probado, pero lo hermoso es entender que el Señor no nos dará más de lo que nosotros podamos soportar. Por eso tenemos que aprender a luchar, a saber que todos los días tenemos que librar nuestra batalla. Amén. Estoy como el apóstol Pablo hoy, cuando escribió y dice, al parecer estas palabras han causado tristeza en vosotros. El Señor le dijo también a sus discípulos, les he hablado estas palabras, pero estas palabras han causado tristeza en ustedes. También el Señor les dijo a ellos, ¿no? Tremendo. Entonces estamos en Apocalipsis viendo esto. Y Apocalipsis nos habla, en el versículo 12 dice, esto escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. 2:12 de Apocalipsis. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, que es el Señor. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Yo ya expliqué esto, ¿ok? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes o mantienes allí a los que se aferran a la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner trampa a la vista de los hijos de Israel, para que comieran de lo sacrificado a los ídolos y así fornicaran. De esta forma te aferras a la enseñanza de los nicolaitas, aquella que yo aborrezco. La enseñanza de los nicolaitas, ¿sí?
aquella que yo aborrezco, que era esa enseñanza de los nicolaitas, era la misma enseñanza de Balaam, ¿sí? Que enseñaba a poner trampa a quienes, a los hijos de Israel. Y dice acá, por tanto, arrepiéntete. Si hay algo que el Señor siempre hace un llamado al ser humano, ¿es qué? Es el arrepentimiento. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor llama el Señor llama a la gente al arrepentimiento, al arrepentimiento. Pero el ser humano no quiere entender esta verdad. El arrepentimiento, si yo no me arrepiento delante del Señor, el arrepentimiento es precisamente la palabra arrepentimiento, teshuvah, significa devolverse de ese camino que cada uno ha trazado. Y cada uno, dice la palabra, traza su camino desde su propio pensamiento. Por eso dice la palabra que hay camino que al hombre le parece que es bueno. Y la gente dice, pero pues la vida que yo llevo hasta ahora ha sido buena, yo no le hago mal a nadie, yo no hago nada malo, más bien le sirvo a la gente cuando lo necesitan. Y claro, en su propia conciencia, en su propia sabiduría, el hombre piensa que lo está haciendo bien, pero no entienden que espiritualmente están apartados de Dios. Y esa es la excusa que usan para seguir apartados de Dios. No se vuelven hacia Él. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, dice la palabra. Entonces, el arrepentimiento es la base principal que llevará al hombre al conocimiento de Dios, a volverse hacia Él. Es lo que el Señor demanda. Por eso cuando el Señor predicó, la primera vez que predicó, ¿sí?, públicamente dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el llamado. Y cuando Pedro predicó, cuando hizo su primera predicación pública delante de toda la ciudad de Jerusalén, que le preguntaron a él, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que él dijo fue, ¿qué? Arrepiéntanse. Cuando Juan Bautista estaba predicando, abriendo el camino del Señor, preparando la senda del Señor, preparando el camino para aquel que se iba a manifestar como el Salvador, nuestro Mesías Salvador, lo primero que hizo Juan fue decir, arrepiéntanse. ¿A qué nos llama el Señor? A que nos arrepintamos. Ese es el llamado que el Señor hace. Y dice la palabra que es el llamado que Dios hace a todo hombre. Dice que está, sí, establecido para todo hombre que se arrepienta, que se arrepienta. Y dice acá, por tanto, arrepiéntete. Pues si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso es lo que no entendía la iglesia que había en Pérgamo. Ellos pensaban que todo estaba bien. Como era una iglesia perseguida y era una iglesia que había resistido y había retenido el nombre del Señor y no había negado la fe del Señor, pensaban que todo estaba bien, pero se les estaba colando el mosquito. Se les estaba colando, ¿sí? Si usted tiene mucha sed y llega y me pide un vaso de agua, yo se lo sirvo, usted se toma, ¿cierto?, ese vaso de agua y queda satisfecho. Pero si usted tiene mucha sed, llega con una sed increíble y me dice, por favor, regáleme un vaso de agua, y yo saco del refrigerador un vaso de agua y está bien frío y todo eso, pero de repente cojo un gotero y usted me ve a mí entrar al baño, al sanitario, y de allí del sanitario coger el gotero y al vaso de agua echarle una gotica de esa agua del sanitario, de agua podrida, y se la echo ahí, ¿se la toma? Una gotica, solamente una gotica. ¿Por qué no se la toma? Porque según usted ya está, ¿qué?, contaminada y no se quiere arriesgar. Eso es lo que nos pasa. Una manzana pudre todas las demás. Lo que pasa es que muchas veces nos fijamos en las cosas, ¿qué?, grandes. Por eso la Biblia aconseja, dice en la palabra de Dios, casen
las zorras pequeñas. ¿Qué es lo que hay que cazar o qué es lo que cazaban en la antigüedad? Las zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos vivían de la agricultura, sobre todo en Israel, vivían de la agricultura en los grandes viñedos que habían allí, las zorras pequeñas, los zorros pequeñitos entraban y querían comer igual que las zorras grandes. Pero ¿qué pasaba? Las zorras grandes llegaban, se empinaban y con sus filosos dientes lograban arrebatar un racimito y se iban. Pero las zorras pequeñas se empinaban y no alcanzaban a obtener nada. Ante su desesperación de no poder, porque no alcanzaban, entonces con sus filosos dientes empezaban a taladrar la parte de abajo hasta que tumbaban todo el viñedo. Y habiéndolo tumbado, se robaban 1, 2 uvitas y se iban. Todo un viñedo quedaba perdido. Por eso nosotros nos fijamos en las cosas muy grandes, pero descuidamos los detalles. Y ellos estaban en esta situación. No hemos negado la fe, estamos siendo perseguidos. Incluso habían ya personas que habían sido muertas, habían sido asesinadas por el mismo procónsul de Pérgamo, por el hecho de ser creyentes. Solamente por ser creyentes los habían asesinado, nada más. Solamente por predicar a Jesucristo los habían asesinado, los habían matado. Solo por eso. Pero estaban allí firmes, pero se les había metido entre eso una doctrina y no se habían dado cuenta. Una doctrina que estaba destruyendo más que el mismo procónsul, que la misma persecución que estaban teniendo. Porque estas cosas son más destructivas. Porque si viene una persecución para la iglesia por causa de la fe de Yeshua, eso será ganancia para todos nosotros. Pero cuando la destrucción emerge dentro de la misma iglesia, eso será pérdida. Y dice acá: por tanto arrepiéntete, pues si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esto es un mensaje para todas las iglesias. No solamente era para Pérgamo, sino para todas las iglesias. Es un mensaje vigente. A pesar de que fue escrito hace tanto tiempo, por allá hacia el 98 después de Cristo, este es un mensaje que aún sigue vigente para todos nosotros. Al que venza, le daré del maná escondido y le daré una piedra blanca, esculpido en la piedra, un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe, al que venza. Y hemos estado hablando de eso, como estamos hablando de cómo vencer a nuestros enemigos espirituales. Esa lucha que tenemos diariamente, que tenemos que enfrentar continuamente. Como creyentes hay una lucha. Estamos viendo qué significa vencer y hemos entendido que lo primero que debemos vencer, o lo que la Biblia nos llama a vencer, es que el mundo, es el modelo del mundo. Ese modelo que nos quiere arrastrar, una corriente como lo veíamos días atrás. Esa corriente que nos quiere llevar. Y obviamente eso implica esfuerzo, doble esfuerzo, mucho más esfuerzo, porque nadar en contra de la corriente es agotador, pero cuando lo hacemos llenos del Espíritu de Dios, vamos a tener la victoria. Y veíamos todo esto. ¿Quién es el que vence al mundo, no? Y veíamos allí en 1 de Juan 5:1, ¿quién es el que vence al mundo? Por favor, vayamos a 1 de Juan 5. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 dice: todo el que cree que Yeshua es el Mesías, todo el que cree que Yeshua es el Mesías, recuerda la palabra Mashiach, en hebreo Mesías, ungido, el ungido, el elegido. ¿Para qué fue elegido Yeshua? ¿Para ser qué? El Salvador. Yeshua significa Salvador. Es el Salvador elegido. Es por medio de quien tenemos salvación. Es la única fuente de salvación, porque hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua Mesías. Él es el mediador, Él es el ungido Salvador, el Salvador ungido. Y dice acá: todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios. ¿En qué conocemos que los hijos de Dios amamos? Cuando amamos a Dios guardando, practicando sus mandamientos. ¿Cómo se ama a Dios? Guardando sus mandamientos. Ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Si tan solo guardáramos los mandamientos de Dios, nuestra sociedad sería totalmente diferente.
Mandamientos como amarás a tu prójimo como a ti mismo nos harían reflexionar sobre el daño que continuamente le hacemos a los demás. Cómo no nos respetamos y el daño, y no tendríamos un país tal vez tan violento como el que tenemos. No buscaríamos hacer daño a los demás, pero como rechazamos el mandamiento de Dios porque creemos que eso es solamente religiosidad, porque la Biblia dice no asesinarás, entonces eso es religiosidad para la gente, así lo piensan los impíos. Eso es religión, no asesinarás, ¿sí? Amar al prójimo, respetarlo, eso es religión. No codiciar lo que tiene o envidiar lo que tienen los demás, eso es religión. No cometerás adulterio, eso es religión. Honrar a los padres, eso es religión. No hay lógica en lo que dice, porque eso es lo que enseña la Biblia. Por eso dice que practiquemos, guardemos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. A veces llegamos a tal estado de creer que los mandamientos son una cuestión gravosa, ¿sí? Una cuestión totalmente gravosa para nosotros. Una cuestión de carga que no podemos, pero sencillamente porque no queremos obedecerlos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? El que es nacido de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por medio de qué vencemos nosotros? Por la fe. Y pregunten acá, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Y esto fue justamente lo que estuvimos viendo hace 8 días. ¿Qué significaba que Jesús es el Hijo de Dios? Es un título del cual hablamos pero no entendemos. ¿Qué significa? ¿Qué implica que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso lo vimos. Significaba que Él es el ¿qué? El Rey, el Señor. Que Hijo de Hombre significaba que Él es el Juez. Y eso fue lo que vimos, y nos tendremos que enfrentar a esa realidad. Así quiera o no el hombre, se tendrán que enfrentar a esa realidad. Y dice acá versículo 6: este es el que vino mediante agua y sangre, Yeshua Mesías. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué? La verdad. Y 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 están de acuerdo. Están en una misma cosa, de acuerdo. Es decir, el acuerdo entre el Espíritu, el agua y la sangre testifican que Yeshua es ¿quién? El Mesías. 3 son los que dan testimonio: el agua, la sangre y el Espíritu. ¿Qué significa eso? Porque dice la palabra, sí, que este es el que vino. ¿Quién es el que cree? ¿Quién es el que vence? El que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. ¿Pero cuál? Aquel que vino mediante agua y sangre, y aquel del que el Espíritu da ¿qué? Testimonio. Y esos 3 testimonios se ponen de acuerdo y nos dicen una misma cosa: que Yeshua es el Hijo de Dios, por medio del cual nosotros podemos vencer. Entonces, ¿cómo entender esto que nos habla la palabra aquí en cuanto al agua, la sangre, el Espíritu? Juan 1:29 dice la palabra: al siguiente día ve a Yeshua que viene hacia él. ¿Quién lo ve? Juan Bautista. Recordemos, es diferente Juan, el escritor del Evangelio. Ese es Juan el apóstol, y el otro es Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista era familiar de Yeshua, diríamos algo así como primos. De hecho, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Yeshua en edad. Eran 6 meses mayor. Mientras que Juan el apóstol era el más joven de todos los apóstoles. ¿Sí? Era muy jovencito Juan el apóstol cuando empezó a seguir a Yeshua. Aproximadamente se calcula que podría tener entre unos 16 a 20 años cuando empezó a ser discípulo del Mesías. Juan el apóstol. ¿Sí? Entonces Juan el apóstol está escribiendo respecto a Juan Bautista. Y dice: al siguiente día vio a Yeshua que venía hacia él y dijo:
He aquí el Cordero de Dios. En su Biblia, ¿qué dice? ¿El que qué? El que quita el pecado del mundo. Es correcto, también se puede traducir como el que quita el pecado del mundo. Yo lo traduje como el que lleva o el que carga sobre sí el pecado del mundo. Y sencillamente lo hago porque la palabra griega que aparece allí, praus, esa palabra griega significa llevar sobre sí, ¿sí? Significa cargar sobre sí mismo algo. Es la actividad, el hecho, ¿sí?, de cuando alguien pone un peso sobre su hombro, sobre sí mismo. Esa es la palabra que hay allí. Por eso yo creo más conveniente traducirla como llevar o cargar, aunque no es incorrecto decir el que quita ¿qué? El pecado del mundo, pero pues por eso yo traduzco de esa manera, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que esa palabra que aparece allí, ¿sí?, significa llevar, significa cargar, significa llevar sobre sí mismo. Es levantar un peso y ponerlo sobre el hombro. Esa palabra griega que aparece en el texto literalmente, ¿sí?, es la palabra airon, que aparece en el texto, que viene de la base airo en griego, que tenemos allí como poner sobre hombro. Por eso yo pongo eso y me parece muy acertado llamar la atención sobre esto, para que veamos un paralelo con otras cosas allí. Empecemos a ver un paralelo. El que lleva, el que carga. De una vez Juan Bautista estaba identificando quién era quién, el Mesías. Él iba a ¿qué? A llevar, a cargar sobre sí el pecado ¿de quién? Del mundo. No solamente de una persona, sino ¿de quién? Del mundo. Su pecado y mi pecado fue cargado sobre él. Ahora, si su pecado y mi pecado fue cargado sobre él, si el pecado del mundo fue cargado sobre él, ¿cómo es posible que haya personas que se terminen condenando? Sencillamente porque nunca quisieron reconocer que su pecado ya fue llevado por el Señor. Y por la falta de reconocimiento, su propia conciencia le condenará. Por no aceptar, primero, que era pecador. Porque toda persona, dice la palabra, toda persona es pecadora. No hay justo ni uno. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Por tanto, no hay uno que no haya sido partícipe del pecado. Y todos de una u otra manera hemos pecado. El problema del hombre, como dice la Escritura, es que se cree justo en sí mismo y sus acciones son justas siempre para el hombre. Para el hombre siempre sus acciones serán justas. Serán a su medida, y no piensa que está pecando, no piensa que tenga algo de qué arrepentirse. Sus caminos son buenos, pero lo que no entiende es que son caminos de perdición, como dice la Escritura. Entonces el Señor ya llevó el pecado del mundo, y lo triste es que miles, millones de personas se condenan. En el mundo mueren aproximadamente 150,000 personas diariamente. De ese, el mayor porcentaje se está condenando, siendo que el Señor llevó el pecado de ellos sobre sí, cargó el pecado de ellos sobre sí, y terminan condenándose porque no quisieron aceptar ese favor, esa gracia. ¿Y por qué no quisieron aceptar? Sencillo, orgullo, necedad. Porque la necedad, dice la palabra, que es la necedad del corazón del hombre, la que le lleva constantemente a decir no hay Dios. Y con sus acciones el hombre siempre niega a Dios. Así no lo niegue de labios. No se necesita ser una persona atea para negar a Dios. Sencillamente con el hecho de decir sí creo en Dios, pero no me importa vivir para Él. Y no, así no lo diga de labios, sencillamente con su vida no lo vive, ya está negando al Señor. Y la Biblia dice que eso sucede por una necedad que hay en el corazón, sí, del hombre, en el corazón endurecido del hombre. Y por eso caminamos como caminamos. Pero dice acá, ya Juan el Bautista está identificando, le dice, ese es el Cordero de Dios. Recuerde que en Israel se practicaban una serie de sacrificios. Todos ellos eran tipo y símbolo de aquel sacrificio glorioso que iba a venir. Y constantemente
se estaba presentando un sacrificio, el sacrificio continuo, el sacrificio diario, e Israel llevaba siempre sacrificios y sacrificios tratando de redimirse por medio de estos sacrificios. Pero ahora Juan Bautista dice: miren, aquí está el Cordero, este es el que va a llevar el pecado del mundo, este es el que lleva sobre sí, el que carga sobre sí con el pecado del mundo. Ya estaba identificando cuál era el verdadero sacrificio, y después de ese sacrificio, ninguno de estos sacrificios ya tendrían algún tipo de validez. Ya para qué serviría seguir sacrificando un animal, un cordero, si ya el sacrificio real se había entregado. Y por tanto lo que se nos demandará a nosotros es que se hizo un sacrificio y no quisimos aceptar el sacrificio. Que el Señor depositó todo, el Padre depositó todo el pecado, toda la carga, todo el peso de nuestro pecado sobre Yeshua. Sin embargo, no lo quisimos aceptar. Llevar sobre sí. Esta misma palabra que encontramos allí en griego, airo, es la misma palabra que vemos en otro texto. Y se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 29. Leámoslo del versículo 28. Vengan a mí, dice el Señor, todos aquellos que se encuentran fatigados, cansados, agobiados. Vengan a mí los que están fatigados y cansados, y yo les haré descansar. Vengan a mí los que están fatigados. Obviamente está hablando de la fatiga y el cansancio espiritual, no está hablando de una fatiga o un cansancio físico, sino de estar llevando sobre sí. Cuando uno se fatiga y se cansa, de estar llevando ¿qué? Un peso. Tal vez usted pueda levantar X cantidad de peso, pero si usted le ponen un peso, ese peso que usted puede levantar, lo ponen sobre usted y luego le piden que lo lleve durante varias horas, al rato empezará a sentir el peso, así usted lo pueda levantar. Y seguirá pasando el tiempo y usted empezará a sentir que se vuelve más pesado. Y no es que se esté volviendo más pesado aquella carga, sino que sus músculos están fatigando, están colapsando, y llegará un momento en donde tiene que bajar la carga, porque si no colapsará. No sé si le ha pasado eso a usted. Llegará el momento en que tiene que bajarla, y el Señor hace un llamado espiritual, porque eso es lo que pasa con el hombre. Está llevando su propia carga, un peso enorme, y se está fatigando y se está cansando. Una de dos, o deja la carga o termina aplastado por la carga. Pero muchos prefieren terminar aplastados por la carga. Y dice acá: vengan a mí los que están cansados, fatigados, y yo les haré descansar. ¿Y qué dice el Señor? Y lleven mi yugo. Mira, ahí está la palabra llevar, airo, ¿sí? Lleven mi yugo. Lleven mi yugo, lleven mi yugo. Lleven mi yugo. Por eso traduzco de esa manera el texto de Juan. He allí el Cordero de Dios. Él es el que lleva, Él es el que carga el pecado del mundo. Es la misma palabra que aparece allí, la misma expresión. Y dice acá, sigue diciendo: vengan a mí todos los que están trabajados, agobiados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy ¿qué? O sea, ¿qué es llevar el yugo del Señor? ¿Qué es llevar el yugo del Señor? Lleven mi yugo sobre mí, sobre ustedes, perdón, lleven mi yugo sobre ustedes, dice el Señor. ¿Qué es llevar el yugo del Señor? El mismo texto lo dice. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué es llevar el yugo del Señor? Es estar dispuestos a ser enseñados por Él, estar dispuestos a aprender de Él. Eso es lo que el Señor demanda. El yugo no es tan pesado. Ahora, ¿para qué es un yugo precisamente? ¿Para qué se usaba el yugo? El yugo era un pedazo de palo, ¿sí?, que se usaba para amarrar ¿qué? Por lo general se amarraban 2 bueyes. Pero comúnmente había un buey adiestrado
el buey viejo, el buey alfa, y al lado de él se ponía un buey beta, ¿sí? Un buey que no tenía instrucción. Como ya está adiestrado el buey viejo, o el experimentado más bien, él ya sabía y él arrancaba. Y el otro buey pues no sabía para nada, o sea, qué hacer, pues no le quedaba otra que ¿qué? Que seguir al otro, porque está atravesado a un yugo. Y para donde iba el buey experimentado, para ese lado tiene que coger el buey novato, hasta que aprende, hasta que desarrolla ese instinto de por dónde debe ir. Y eso es lo que comúnmente sucedía. Y así araban, de esa manera. De esa manera iban haciendo los surcos y araban hectáreas y hectáreas de tierra, eran aradas de esa manera. Hoy obviamente se usan tecnologías por GPS y una cantidad de cosas. Estamos hablando de aquel entonces, ¿sí? Hay cosas que no son muy entendibles para nosotros porque no son parte de nuestra vivencia. Entonces un yugo, sí, que es un yugo. El yugo era eso, lo que amarraba o sujetaba, el palo que sujetaba a estos dos. Por tanto, el buey novato, el buey principiante, quedaba expuesto a aprender del camino y de lo que el buey experimentado le mostraba. Y así aprendía. De esa manera, el Señor primero que pide es que sobre nosotros sea trazado ¿qué? Un yugo. Tenemos que trazar un yugo con Él para estar dispuestos a ¿qué? A avanzar. Por donde Él va, vamos nosotros. Por más que el buey nuevo quería irse para un lado, el buey viejo experimentado seguía y no se iba a dejar, como decía mi abuela, mangonear, ¿no? Del otro, ¿no? No sé qué era mangonear. Yo siempre, abuela, ¿qué es mangonear? Dejarse llevar por los demás, ¿no? Sí, dejar que los demás allí lo hagan lo que quieran con usted, ¿no? ¿De dónde sacan esas frases, no? Mangonear. No, yo me imaginaba de niño era un mango, algo así, ¿no? Mangonear, lo cogían a punta de mangos o algo así, no sé. ¿Sí? Eso. No se iba a dejar llevar. No se iba a dejar influenciar del buey menor, del buey novato. Por tanto, aprendía. Entonces tenemos que trazar un yugo. Si yo dejo mi vida pasada de pecado, mi vida pasada de orgullo, de altivez, de adulterio, de mentira, bueno, de tantas cosas, para venir hacia el Señor y empezar a vivir una vida de santidad como la demanda el Señor, una vida de acuerdo a su palabra, una vida en la que me aparto del pecado y cada vez me acerco al Señor, pues lo primero que debe suceder es trazar un yugo. Yo debo llevar sobre mí un yugo. Y ese yugo es el del Señor. Lleven mi yugo. O sea, Él nos invita a enyugarnos con Él. Y uno solamente podrá llevar un yugo. Uno no puede llevar, usted imagina dos bueyes experimentados y en la mitad un buey novato, un buey experimentado tirado para un lado y el otro para otro lado, y el que está en la mitad. Nadie puede servir a dos señores. O traza un yugo con el Señor o traza un yugo con el mundo. ¿Cuál es el yugo que tienes ahora? No me responda, contéstese usted mismo. ¿El yugo con el Señor o el yugo del mundo? Sí. Pero le garantizo que usted no está libre de yugo. Así usted crea. Usted dice, no, ni el mundo ni Dios. No. Le garantizo que usted está atado a uno. Porque terminará haciendo lo de los demás. Y si usted se desliga del mundo, tiene que ligarse al Señor. Pero si se desliga del Señor, terminará ligado nuevamente al mundo. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la situación, esa es la condición espiritual. Y por eso muchas veces no podemos vencer, porque no hemos trazado sobre nosotros el yugo del Señor, sino que queremos vencer a nuestro enemigo, pero atados al yugo de Él. ¿Cómo voy a vencer yo al enemigo cuando estoy atado a su mismo yugo? Pues terminaré haciendo lo que el enemigo, lo que el mismo mundo me ordena y me manda. Y el mundo vive, dice la palabra, que los deseos de este mundo, ¿qué? Pasan. El mundo y sus deseos pasan, son pasajeros, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.
Entonces, vivir en este mundo, claro, y de hecho, esta vida es pasajera, pero luego nos enfrentaremos a la eternidad. Lo que muchos no entienden es que viene después de la muerte o después de partir de este mundo. La mayoría de la gente tiene un concepto equivocado de lo que sucederá después de este mundo. Y el Señor Jesucristo, si creemos que Él es la verdad, Él dijo, porque Él dijo, yo soy la verdad, Él dijo que pasará. Él dijo que llegaría el tiempo, lo dice el Señor, llegará el tiempo de la resurrección. Y unos, dijo el Señor, se levantarán o resucitarán para vida eterna, pero otros para condenación y muerte eterna. Él mismo habló de la eternidad y habló de cómo unos iban hacia la eternidad por haber vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, pero aquellos que vivieron en contra de la voluntad de su Padre irán a una condenación espiritual, una condenación eterna espiritual. Este mundo es pasajero, pero la gente muchas veces vende lo primordial, que es la espiritual, para obtener lo pasajero, para comprar lo pasajero. A nadie se le ocurriría vender un Lamborghini de $1.000.000 para comprarse un Renault 4. ¿O sí? Pues para comprar un carro, ¿sí? Sería si tiene un Lamborghini, o sea, partimos de la base que si lo tienes porque, ¿qué? Si tiene un carro de $1.000.000 es porque tiene dinero, mucho dinero. Sería ridículo pensar en que lo venda para comprar uno de esos. No tendría eso lógica. Pero lo hacemos espiritualmente. Lo espiritual, no por ponerle un valor de precio, pero lo espiritual está representado, por decir algo, en el Lamborghini, si me permiten. Y el mundo está representado en el carro ¿sí? En el Renaultito. Yo aprendí a manejar en un Renault 12. Aprendí a manejar cuando era muchacho, era jovencito. ¿Sí? No, hace poquito, allí en un Renault 12, ahí aprendí a manejar. ¿Sí? Era adolescente yo. Es más, no tenía ni siquiera pase ni nada de eso. Qué responsabilidad, ¿cierto? Antes. Y lo peor es que el que me enseñó no ha pasado mucho tiempo de haberme enseñado. Me dijo, vamos, y nos fuimos que para Buenaventura y cogimos la carretera a Buenaventura y yo manejando de Cali a Buenaventura, imagínense, y no llevaba, qué locura, ¿no? Dios, Señor, que lo guarda a uno de tantas cosas raras. Entonces, cogemos el Lamborghini, que es la vida espiritual, lo espiritual, y lo vendemos, lo negociamos para comprar las cosas del mundo. El Renault 4. Bueno, pues el Renault 12. No sé si me hago entender. Y comúnmente hacemos eso. O sea, en el mundo, lógicamente no haríamos eso. A nadie se le metería en la cabeza eso, pero espiritualmente sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Estamos dejando la herencia por un plato de lentejas. Tremendo eso. Entonces lo primero que el Señor dice, lleven mi yugo, llevar, cargar, carguen mi yugo sobre ustedes. Es decir, tenemos que estar dispuestos a ser trazados con un yugo. Y ese yugo nos va a demandar ¿qué? Aprendizaje. El hecho de que nosotros pongamos el yugo del Señor, debemos estar dispuestos ¿a qué? A aprender. Y lo más tremendo es que en el aprendizaje debemos también estar dispuestos ¿a qué? A desaprender, que es lo más difícil, a dejar las cosas. Es más difícil desaprender que aprender, porque en el aprendizaje usted crea hábitos de acuerdo a lo que ha aprendido. Y en el mundo aprendimos a pecar. En el mundo aprendimos a vivir en las cosas del mundo, a practicar las cosas del mundo. Y por eso a la gente le parece extraño lo que nosotros hacemos cuando intentamos vivir en santidad para el Señor.
Entonces a la gente le parece extraño que ya un fin de semana no nos gastemos la quincena solamente bebiendo, en parrandas. A la gente le parece que somos como bichos raros, cosas raras, gente de otro planeta. Y sí, aunque no somos de otro planeta, sí somos de otra dimensión, la espiritual. Porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. Y les compartía ahora lo que le dijeron a mi hija el viernes en la universidad. Se los compartía. Estando ellos reunidos en clase, en un trabajo allí de grupo, los compañeros de mi hija le dicen: Valentina, ¿no estás cansada de ser la mascota de tu papá? Porque siempre haciendo lo que tus papás te dicen, ya tienes 18 años, ¿por qué tienes que estar haciendo eso? Claro, porque ellos viven de otra manera y les parece ridículo que una niña a los 18 años aún le obedezca a sus papás. Es más, les parece terrible que una niña a los 18 años no haya tenido novio. Les parece terrible que aún sea virgen. O sea, eso es, no, hay algo raro, algo está pasando, es extraño. Y a toda costa querrán venderle esa idea a ella de tal manera de hacerla sentir mal para que ella piense que lo que está haciendo no es lo correcto, cuando sí es lo correcto, porque ella se está guardando como es y se está respetando a sí misma. Amén. Y por eso en la universidad ahí está. Pero qué bueno cuando nos dicen este tipo de cosas, significa que algo estamos haciendo diferente. Y lo que decían a ella, es que tú eres la diferente de la universidad. Y es que estamos para eso, para marcar la diferencia. Yo no quiero ser del montón. Yo siempre le he dicho a mi hija, tú tienes un espíritu superior. Cuando tú entres a algún lugar, entiende que tú tienes un espíritu superior, una mente superior. Donde vayas, tú tienes una mente superior. Tú eres superior a ellos. Si eres superior, no para hacerles sentir que eres superior, sino para que entiendas por qué ellos no pueden entenderte por el momento. Siempre le he dicho eso a mi hija. Nosotros somos de mente superior. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? La mente del Mesías. Por eso el apóstol Pablo dice, no se amolden a las cosas de este mundo. El apóstol Pablo también lo dice, que no seamos como los demás gentiles, porque ellos piensan de acuerdo a la vanidad de su pensamiento. Mente superior. Yo siempre he creído eso. Donde yo llegaba, siempre yo tengo mente superior. A donde iba, tengo mente superior. Entendiendo cuál es la mente que tengo en mí. Tengo la mente del Mesías. Y eso me da la posibilidad de compartir a otros el evangelio. De poderles hablar a otros con compasión. De saber que para ellos es difícil entenderme, pero yo sí puedo entenderlos a ellos. Y entiendo que ellos están en sus delitos y pecados, como un día tal vez estuve yo. Pero ahora tengo la oportunidad de levantarlos y de poderlos llevar también a tener una mente superior. Amén. Donde usted vaya tiene una mente superior. El Hijo de Dios tiene una mente superior. Somos de mentalidad superior. El creyente tiene una mentalidad diferente, porque empieza a tener un aprendizaje diferente, porque ahora tiene un maestro diferente. El mundo ha sido enseñado, el hombre ha sido enseñado por las cosas del mundo y obviamente solamente ve las cosas del mundo y actúa conforme actúan los demás, como dicen en Colombia, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, y así actúa el mundo. De ahí que tengan una mente inferior, una mente reducida, pero la mente está reducida simplemente porque está colapsada por las cosas del mundo, porque están bajo tiniebla, dice la palabra, está en oscuridad, y una mente que está oscura no puede desarrollarse. Pero cuando venimos al Mesías, nuestra mente cambia, nuestra mente se abre, nuestra mente se ilumina y empezamos a ver la realidad de las cosas, y es ahí donde usted y yo tenemos el poder, la potestad de llevar el evangelio a otros, de saber que esos también pueden llegar a tener el evangelio de vida. Amén. Pero siempre entienda quién es usted. Ahora, si estamos realmente enyugados al Señor, porque cuando yo estoy enyugado al Señor, significa que estoy presto o estoy dispuesto a hacer de acuerdo a qué es su voluntad. Hacia donde Él vaya, voy yo. Si Él arrancó, debo arrancar. Era imposible que el buey experimentado arrancara y el otro se quedara parado. Arrancaba, inmediatamente tenía que arrancar, lo llevaba.
Por donde iba el buey experimentado, iba el otro. Asimismo, por donde nosotros vamos, si estamos enyugados al Señor, nosotros vamos es por donde Él va, no por donde nosotros queremos. Y estamos aprendiendo, eso es llevar el yugo del Señor, estar dispuestos a aprender de Él. Por eso Él dice, aprendan de mí. ¿Quién es nuestro maestro entonces? Carlos Rabat. ¿Quién es nuestro maestro? Yeshua el Mesías. Nuestro maestro es Él. Por eso Él dijo, no llamen a nadie rabí. No llamen a nadie rabí. Porque un solo rabí, la palabra rabí en hebreo significa líder, el que está a la cabeza, el líder, literalmente significa rabí, líder o el más, mucho, viene de la palabra rab. Rab es mucho, eso es rab, mucho. ¿Sí? El más, como lo diríamos aquí en Colombia, no, pues el más. ¿Sí? ¿Sí? Claro, ese es el más, el grandioso, el líder, el que está a la cabeza. Y él dijo, no llamen a nadie rabí. Rabí no significa maestro, ojo, eso es un error que se ha cometido en las traducciones. Rabí no es maestro. Maestro en hebreo es moré. Moré es maestro en hebreo. De hecho, dice la palabra que Dios ha puesto maestros dentro de la iglesia. ¿Sí? El moré es un maestro. En hebreo, moré. Rabí es el líder. Y el Señor dice, no llamen a nadie líder. Y usted escucha que comúnmente la gente, ay, mi líder, mi líder, mi líder. Y dice, no llamen a nadie líder, no llamen a nadie rabí, porque un solo rabí tienen ustedes: Jesucristo. A Yeshua, el Mesías. El Mesías. Un solo rabí tienen ustedes: el Mesías. El Mesías es el único rabí, es el único líder, es del cual nosotros, es al que seguimos, es el que marca el derrotero, el que muestra la senda, el que muestra el camino. Él es, por eso nosotros estamos enyugados a Él. Y la palabra enseña entonces que debemos estar dispuestos a aprender. Una persona debe estar dispuesta al aprendizaje, debe ser dócil para aprendizaje. Porque si uno aprende, como decía mi abuelo, la letra con sangre entra. Literalmente, ¿no? ¿Sí? La letra con sangre entra. Claro que obviamente no es el caso acá. Y yo no estoy diciendo que vayamos al maltrato, sino que eso lo pensaban los abuelos. ¿Sí? La sangre con la letra con sangre entra. Y las tablas de multiplicar. ¿Sí? 3 por 3, 8, 9. 3 por 4, ahí 5 por 4, ven, nada, y allí, hasta que se las aprendió, se las aprendían. Así eso era horrible, o era tremendo, ¿sí? A mí me tocó el tiempo, bueno, yo sé que algunos de ustedes son muy jóvenes, pero a mí me tocó el tiempo que aún en la escuela le pegaban a uno en las manos. Yo me gané varios garrotazos en la mano. ¿A alguien le pegaron en la escuela? No, pues los demás son, pues, o sea, no, pues los jovencitos. A mí una profesora, estaba en tercero de primaria, la primera vez que me pegaron allí. Era prohibido subir al segundo piso de la escuela. Todo el mundo cuando salía a descanso teníamos que estar en la parte de abajo. Y entonces me dice la profesora, me dice, vaya al salón y me trae el bolso que se me quedó. ¿Sí? Y yo, bueno señora, y subí al segundo piso. Me vio el coordinador. ¿Usted qué hace aquí? No, es que, no señor, cállese, la mano. ¿De qué curso usted? Tercero, 3 por 5, 15, pum, 15 palazos en cada una. Póngale, y era ping, y uno, póngala, si no lo doy más. Y luego 15 aquí, no. Y ahora sí, después de que me dio las 30 o las 15 en cada mano, ¿qué es lo que iba a hacer? Es que la profesora Leonor me mandó por el bolso. ¿Y por qué no dijo antes? Dios mío. Eso me enseñó que la vida era injusta, hermano. Que iban a haber muchos palazos sin justa causa. A mí me tocó. Y vaya uno que uno llegaba a la casa, abuelita, es que el profesor me pegó. Sí, por algo le pegó, venga para acá.
De una vez, por algo, sí. Si le pegaron fue por algo, ya uno siempre era culpable, ¿sí? Anteriormente uno era culpable hasta que lograba demostrar que era inocente, y sí lo lograba demostrar. Lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí. ¿Que soy qué? Manso. ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Hoy la gente tiene su alma. Mire que el Señor está hablando de ¿qué? Del alma. Las almas hoy están cansadas. Las almas están están agobiadas tremendamente. El pecado. Es su deber y mi deber predicar el Evangelio, mis amados. Porque predicando el Evangelio nosotros podremos brindarle una oportunidad a las almas cansadas. Si le rechazan, no se desanime. Sí, yo sé que cuando uno le predica a alguien y la persona no le recibe, pues uno se desanima porque uno, ay, pero ¿por qué será que la persona? Entonces uno piensa que es que uno lo está haciendo mal. Sí, de pronto no sabemos abordar las personas, pero no significa que no reciban porque usted esté haciendo algo malo. No necesariamente. Siga predicando a tiempo y fuera de tiempo. Como dice el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, haz obra de evangelista. Debemos entender que las almas están bajo agobio, están cansadas, están llevando un peso que ya no deberían estar llevando, pues ya el Señor lo llevó. Entonces es incoherente, es ilógico que alguien siga llevando algo que ya llevaron por él. Pero la gente lo sigue llevando. Y por eso dice acá, hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Mi yugo es fácil. El yugo del Señor es estar dispuestos ¿a qué? ¿A qué? A aprender. ¿Qué es llevar el yugo del Señor? ¿Está dispuesto a qué? A aprender de Él. Dejarse instruir por Él, seguir su instrucción, seguir sus mandatos, seguir sus ordenanzas. Y es fácil, nadie puede decir que es difícil. Es más difícil llevar las cargas del mundo que estar sometido a la enseñanza del Mesías. Es más difícil lo que se vive en el mundo. Un mundo que moralmente se cae, se rompe, se desmorona. Un mundo que cada día se cae a pedazos. Odios, rencillas, la moral fuera. Una cosa que vemos increíble en el mundo, cómo se dan las cosas y se invierten los papeles y vivimos antivalores y una cantidad de cosas terribles que se viven hoy. Es más difícil llevar esa carga. Y el problema es que la gente está más dispuesta a llevar la carga más pesada. Y por eso vemos tanta situación terrible. Por eso vemos cómo las familias se dividen, separaciones. La familia se desintegra. Una sociedad que cada día parece estar desbordada. Todo lo que vivimos, tantas cosas, las noticias. Usted nada más levántese, ponga las noticias. Yo dije, yo no voy a seguir viendo noticias. Llevo tiempo sin sentarme a un noticiero porque yo veía noticias y yo me cargaba. Solo destrucción, 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 muerte, esto, lo otro, aquí, robos, todo esto. Es más difícil llevar ese yugo. Por eso digo, es que es incoherente. O sea, supuestamente somos la sociedad contemporánea. Somos la sociedad más avanzada, que tecnológicamente hemos llegado más lejos. Ninguna otra sociedad. En 50 años avanzamos lo que no avanzamos en 5,000 años. Hace 200 años atravesamos el mundo como se atravesaba hace 2,000 años. Hoy atravesamos más que el mundo. Hoy enviamos naves a otros lugares.
Y estamos tratando de hallar vida inteligente en otros lugares y no hemos entendido que la vida inteligente está aquí. Queremos hallarlo en otra parte y no hacemos nada por la que hay acá. Anhelamos hallar vida allá, descuidándola de aquí. No disfrutamos lo que tenemos por estar buscando en otra parte. O sea, son cosas incoherentes las que nosotros hacemos. Y nosotros debemos ser conscientes de eso, que el mundo necesita. Y si usted ha decidido enyugarse al Señor, es porque ha decidido aprender de Él. Nadie que haya decidido enyugarse al Señor puede decir que no está dispuesto a aprender. El que esté dispuesto a llevar el yugo del Señor es porque está dispuesto a ser enseñado por Él, es porque está dispuesto a ser su discípulo, es porque está dispuesto a hacer sus obras, es porque está dispuesto a hacer lo que hizo su maestro, su líder, su rabí. ¿Lo estamos haciendo? ¿O solamente nos llamamos cristianos de nombre? Cuando Él entró a Jerusalén, lloró, viendo las multitudes. Dice la palabra, porque eran como ovejas sin pastor, a la deriva. Entonces nadie, ninguno de nosotros puede decir que está enyugado a Yeshua, que está con un yugo, que tiene el yugo de Yeshua, si no está aprendiendo de Él. Y si estamos aprendiendo de Él, entonces se nos demandará hacer las obras de Él. Hallarán descanso para sus almas. Allá hay muchas almas cargadas, angustiadas, fatigadas, que están esperando que nosotros hagamos lo que debemos hacer. Hay muchas formas de pecar. Por hecho, pecamos de palabra, de pensamiento, pero también podemos pecar por omisión. Y la Biblia dice, hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, le es contado como pecado. Y el pecado es violación de la ley. ¿Y qué mandamiento estaremos violando de la ley cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos? Por ejemplo, cuando vemos a la gente muriéndose espiritualmente y no hacemos nada para rescatarla. ¿Qué mandamiento estamos violando? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, así como yo me he amado y he entregado mi vida al Señor, lo mismo debo propender por los demás. Es un llamado que el Señor nos está haciendo, iglesia. Y no podemos quedarnos quietos, pasivos, como si nada estuviera pasando, sencillamente con una actitud indiferente frente a la situación que se vive allá afuera. Predique, hable, enseñe lo que ha aprendido de su maestro, de su rabí, de su Señor. Eso es ser verdaderamente creyentes. Una de las formas de combatir o de pelear nuestras batallas contra nuestro enemigo es reproduciéndonos. Mientras más soldados tenga un ejército, más poderoso será. No sé si me hago entender. Mientras más soldados, no es lo mismo tener un ejército de 10 a tener un ejército de 100, de 1000, de 10,000, de 100,000, no es lo mismo. Había ejércitos que no entraban a la batalla y antes de que empezara la batalla se rendían, de solo saber la cantidad de número de soldados que venían contra ellos. Eso de 300 solamente en las películas. Los que vieron la película de 300. Y muchas veces se veían estos ejércitos peleando en inferioridad numérica frente a miles, pero resistían por algún momento.
pero eran vencidos al final. Si no, según la historia, ¿quién terminó venciendo? Artajerjes, ¿o no? Artajerjes terminó venciendo el ejército más poderoso. Nosotros, como un ejército, tenemos que multiplicarnos y somos un ejército de salvación, de vida eterna, que no militamos con armas humanas, sino con las armas divinas. Tenemos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Amén. Coloquémonos de pies, por favor, en esta mañana.